Bueno, vamos a ver este nuevo problema. En este caso también se trata ahora de un circuito RC, donde nos dicen que en el circuito de la figura el condensador tiene una carga inicial de 2,5 miliculombios. En T igual a 0 se cierra el interruptor y se le aplica una diferencia de potencial, en este caso de 100 voltios. Y lo que tenemos que calcular es la intensidad que circulará por el circuito en régimen transitorio. Si os dais cuenta, es un problema idéntico al problema número 3. Es un problema de un circuito RC, es decir, con dos fuentes de tensión. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo. Nos están dando que la carga inicial del condensador son 2,5 miliculombios. Nosotros sabemos que la carga de un condensador depende de su capacidad, en este caso 50 microfaradios, y de la diferencia de potencial en sus extremos. Bien, pues conocemos la carga, conocemos la capacidad, despejamos y obtendremos cuánto vale la diferencia de potencial inicial en el condensador, que son de 50 voltios. Es decir, si os dais cuenta, es un problema igual que el problema número 3, con lo cual os aconsejo también que, si no lo habéis visto o no habéis analizado el problema 3, pues vayáis a él y lo veáis, de manera que sería un problema equivalente, de manera que en un principio conectaríamos el circuito a una fuente de 50 voltios para que la dejáramos en régimen permanente, y el condensador se cargaría y mantendría una diferencia de potencial de 50 voltios. Y una vez hecho eso, cerraríamos el interruptor y pasaríamos a una fuente de tensión de 100 voltios. Es decir, en este caso lo que hacemos es aumentar la diferencia de potencial en los extremos del condensador, con lo cual haría, como ahora veremos, un proceso de carga. Bien, como digo, es exactamente igual que el problema número 3, solo que presentado de otra manera, pero es exactamente igual, ¿vale? Bien, aplicamos la ley de Kirchhoff en el circuito. ¿eh? Cuando está cerrado, pues los 100 voltios que hay aquí será igual a la caída de tensión en la resistencia, R por I, más la diferencia de potencial en régimen permanente, en régimen transitorio, perdón, del condensador. Sabiendo que la intensidad que circula por el condensador en régimen transitorio es este valor de aquí, lo sustituimos y nos queda esta ecuación de aquí. Y lo mismo de siempre, sustituimos los valores, 100 por R son 10 ohmios, por C, que son 50 microfaradios, 50 por 10 elevado a menos 6, y tenemos nuestra ecuación diferencial, que, como veis y como siempre, es lineal, no homogénea, ¿vale? Para hacer el cálculo, lo de siempre. Hacemos la solución homogénea, hacemos la solución particular y sumamos las dos soluciones y procedemos a calcular las constantes de integración para las condiciones iniciales del circuito. Bien, pues prácticamente es lo que hemos hecho aquí. Os recomiendo de que, bueno, veáis un poco con más detalle los problemas anteriores, el 1, el 2 y el 3, por ejemplo, perdón, donde perfectamente está más detallado. Bien, calculamos la solución homogénea, igualamos la ecuación diferencial a cero y lo de siempre, despejamos y agrupamos. Este pasa aquí con signo menos, y agrupamos todo lo que es variable en un miembro y todo lo que no es variable en el otro miembro. Procedemos a la integral e integramos, ¿vale? No lo repito, puesto que llevamos varios problemas haciendo esto, de manera que tenéis alguna duda o algo, pues os recomiendo que veáis, por ejemplo, el problema 1 o el problema 3, ¿vale? Que también se trata de circuitos RC. Bien, ya tenemos calculada la solución homogénea de nuestra ecuación diferencial y vamos a calcular la solución particular. Recordad que para la solución particular hacíamos que la diferencia de potencial en los extremos del condensador es constante, y si es constante en nuestra ecuación diferencial, este término de aquí sería cero, puesto que la derivada de una constante es cero. De manera que nos quedaría que la VC serían 100 voltios. Bien, la solución sería la solución particular, 100 voltios, más la homogénea, que la tenemos aquí arriba, ¿de acuerdo? Bien, y ya solo nos haría falta calcular la constante de integración. Para hacer el cálculo de la constante de integración, cuidado que aquí está toda la primera parte
es común casi a todos los problemas, pero aquí realmente es donde está el tip de la cuestión. ¿Por qué? Porque vamos a calcular para las condiciones iniciales del circuito. Y para las condiciones iniciales del circuito, para t igual a 0, ya hemos calculado que la diferencia de potencial en los extremos del condensador es de 50 voltios. Bien, pues ponemos 50 voltios y sustituimos en nuestra ecuación diferencial. La VC para t igual a 0 son 50 voltios, más 100, 100, más la MM por E elevado a menos 2000t, como t vale 0, pues E elevado a 0, sabéis que vale 1, de manera que nos quedaría esta expresión, que despejamos m, nos saldría que m vale menos 50 voltios, de manera que ya tendríamos cuánto valdría la diferencia de potencial en los extremos del condensador, que sería esta expresión de aquí, ¿vale? Para calcular la intensidad, que es lo que nos piden, pues solo haría falta, pues, hacer la derivada de esta expresión y multiplicarla por la capacidad. Bien, la capacidad son 50 por 10 elevado a menos 6, y hacemos la derivada de esta expresión aquí. La derivada de 100 es 0, menos 50, pues por menos 50, por la derivada de e elevado a menos 2000t, que es e elevado a menos 2000t, por la derivada del exponente, y la derivada del exponente son menos 2000, ¿vale? Multiplicamos, hacemos, y nos sale que la intensidad sería igual a 5 por e elevado a menos 2000, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, pues ya tenemos calculado cuánto valdría la intensidad, y como os repito, se trata de el mismo problema, solo que presentado de otra manera que el problema número 3, es decir, un circuito RC donde tiene unas condiciones iniciales con una fuente de tensión y se cambia el interruptor a otra diferencia de potencial, que en este caso lo que hacemos es aumentar la diferencia de potencial, solo que en este caso lo que nos dan, en vez de darnos la diferencia de potencial inicial en régimen permanente del condensador, nos dan la carga, pero podemos calcular perfectamente a través de estas expresiones, podemos calcular perfectamente la diferencia de potencial, y a partir de ese momento se convierte en el problema número 3 que hemos visto anteriormente. Con lo cual os aconsejo que veáis el problema 3 y el problema 4 conjuntamente, ¿de acuerdo? Bien, pues como siempre, si hay alguna duda, a través de la Classroom me dejáis las dudas y os las atiendo de manera individual, y incluso las podemos compartir las diferentes dudas, y en el siguiente vídeo pues nos vemos, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.